Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Una vida en pareja. El día de hoy estoy muy emocionado porque estamos cumpliendo 3 años de vivir aquí en este país, España. Para los que no nos conocen, pues somos dos jóvenes colombianos que emigramos hace exactamente 3 años de Colombia a este bello país que es España. El día de hoy hemos preparado esta sesión para compartir con ustedes todas las experiencias que hemos tenido en estos 3 años, en esta experiencia migratoria. Esto está diseñado netamente para ustedes, para compartir aquí todo lo que nos ha pasado con nuestra esposa, cosas muy buenas, cosas muy malas, para que ustedes tengan pues como una percepción de lo que es migrar a un país, bueno, sea el que sea. Bueno, mejor dicho, hoy queremos contarles todas las anécdotas que hemos vivido aquí, sean buenas, sean malas, las piedritas, cómo empezamos, de dónde nace la idea de venir acá. Bueno, el completo lo encontrarán en este video. Bueno, yo creo que tenemos que empezar desde el inicio. ¿De dónde nace migrar? Yo creo que esa pregunta la tenía que responder Johnny porque yo nunca en mi vida pensé en migrar. Yo siempre pensé que nunca iba a salir de Colombia, o sea, en mis planes y en mi proyecto de vida jamás estuvo, pero yo me encontré con mi esposo a los 18 años y desde que lo conozco, él era con el cuento de ir a otro país, de ir a otro país, de ir a otro país. ¿Y de dónde nace migrar? Bueno, para mí principalmente la idea, yo siempre fui, a ver, ella siempre fue una chica de que quería llevar toda su vida muy normal, tenía oportunidades, poder ir a la universidad, podía hacer cosas y mi historia es muy diferente. Pero para no alargarla voy a hacer un resumen muy rápido, pues no vengo de una familia con tantas oportunidades, es más, nunca tuve la idea tampoco de ir a una universidad, pero siempre me llamó la atención desde que era pequeño, cuando estaba en el colegio, yo decía, me gustaría mucho tener la oportunidad de vivir en otro país. Son respuestas que aún yo no entiendo. Bueno, no sabría responderme bien, pero en algún momento yo empecé a buscarlas y decía, bueno, es que yo conozco solo esta parte del mundo. Colombia es muy bello porque Colombia es un país que lo defiendo hoy, mañana y siempre. Qué chimba de país. Pero yo decía, el mundo tiene que ser muy grande y yo quiero ver cómo vive la gente en otro lado, cómo habla la gente en otro lado, ¿sí? Como salir de solo lo que había visto cuando era pequeño. Yo siempre tuve eso, pero en algún momento pues llegué a verlo un poquito imposible porque decía, si no tengo... Sí, claro. En la no situación tenía económica que se estaba, no había como la Sí, posibilidad. bueno, y era chistoso también porque en algún momento yo decía, bueno, miraba los vuelos y yo decía, vale que 4 o 5 millones un vuelo a otro lado. Yo Sí, decía, claro. ¿Y no, de dónde? ¿De no, dónde va a salir no ese tengo dinero? ni 1 millón como para tener la ilusión. Y claro, uno se aterrizaba y decía, ¿cuándo será ese día? Pero bueno, a la final yo pienso que la vida como que lo va organizando a uno y se van dando las oportunidades. Ya respondiendo de dónde nace la idea de migrar, o sea, siempre tuve como esa ímpetu de ver qué hay en otro lado. Es que yo me acuerdo que desde siempre él era, es que yo quiero ir a tal lado, es que yo quiero ir a tal lado. Y yo decía, Por eso, bueno, porque ella, a ver, ella ya era una chica muy de familia y bueno, yo también tengo a mi familia y todo, pero yo siempre he sido como una persona un poquito más solitaria. Yo decía, digamos a que mí yo me vengo de una gustaría como tener familia eso más normal, por decirlo de alguna manera, más más tradicional, más unidos, tradicional, más... todos unidos, soy la menor de 3 hombres, entonces todos somos muy unidos, yo fui a la universidad, hice mis estudios, o sea, como el paso a paso de una de la vida vida, sí, común. una vida Yo normal. cuando conocí a Johnny, o sea, yo me acuerdo que me dijo, es que yo a la universidad, yo a la universidad no voy a ir. Yo no pensaba en la Y universidad. yo era como, pero sí me hablaba de que yo quiero ir a Estados Unidos, yo quiero ir a no sé dónde, yo quiero ir a no sé dónde, y empezamos. Pues no sé, me generaba como curiosidad, pero decía, bueno, pues si son los sueños de él, pues... Yo siempre he sido un bicho raro desde pequeño, Sí, pero, o sea, pero bueno, son sueños respetable. que de pronto mucha gente empieza a crear ya cuando son cuarentones, o con respeto a la gente ya mayor, pero los empieza a crear por necesidad y no por gusto. Entonces, cuando para llegar al punto nosotros se nos empezó, o sea, nosotros ya empezamos a crear una vida más o menos del 2020, más o menos. A ver, todo empezó En pandemia. de la pandemia, que la pandemia prácticamente fue lo que cambió el mundo en general. Yo recuerdo que en esa época pues yo estaba trabajando en una empresa haciendo unas prácticas de lo que en algún momento había estudiado en la carrera universitaria que en ese tiempo estaba trazando. Y ella estaba trazando su carrera universitaria también, ya estaba trabajando, estaba súper bien, me acuerdo. Y estábamos como en un punto de equilibrio, estábamos empezando, éramos más muchachos. Sí.
estábamos organizándonos poco a poco, despacio, haciendo las cosas bien, y de un momento pues a otro pues cae la pandemia. Yo al principio no entendía qué era eso, ni sabía qué era eso, y bueno, cuando empezó el cuento así, se El envolvió todo el confinamiento, cuando no nos confinamiento, una dejaron cosa a la otra, salir, una el locura. teletrabajo. Sí, teletrabajo, pues bueno, yo no tenía teletrabajo en Pero ese porque tiempo, tú trabajé. eras empresa de alimentos Sí. y tenía la ventaja que podía salir. Bueno, de ahí, y para unir la historia, nosotros empezamos a vivir desde ahí porque la pandemia como que nos unió. Yo vivía en una parte y ella empezó a vivir con la mamá después de, bueno, una operación que tuviste o algo así más o Bueno, menos. yo vivía como en un apartamentico y me hicieron una cirugía y por pandemia, pues obviamente me operaron exactamente no me acuerdo mucho, el 20 de marzo, el día que Más o menos. empezó la pandemia en Pandemia. Bogotá. Ese día declararon cierre total y yo me fui a vivir con mi madre para que ella me hiciera el favor de cuidarme la cirugía, y como era el tema de teletrabajo, pues yo no le vi el problema como de empezar a trabajar desde ahí, Claro, teletrabajo, claro. bien, la cirugía, todo No, bien. y acompañabas a tu mamá. Y claro, y entonces estábamos las dos juntas y pues ahí se vio que el trabajo, o sea, yo ni trabajaba de punta a punta porque era muy lejos. A unos 80 kilómetros diarios Bueno. más. Bueno, pues en Bogotá, los que no, es una distancia que depende porque pueden vernos desde cualquier Bueno, país. Entonces, de más o punta menos a unos punta de 80 la ciudad. kilómetros. Eso Unos era- 80 kilómetros. Y yo vivía más o menos como en la mitad. en el centro, sí, Más sí. o menos, como en la mitad. Entonces, yo veo, no sé si estoy mal, como que viste, yo ni veo la posibilidad de que de ahí a su trabajo en plena pandemia, pues era la mitad del tiempo en transporte, aparte podía estar pendiente de mí, y ese pendiente de mí empezó un día, 2 días, 3 días, y hasta aquí estamos. La historia es curiosa, pero yo pienso que, bueno, cada quien tiene su historia y la de nosotros empezó así. Y después, pues, como que planeamos establecernos y cuando ella se recuperó, pues ya fuimos al apartamento donde vivías en ese tiempo. Sí. Y empezamos como una vida. Pero al empezar la vida, eso fue chistoso porque no, que lavadora, que nevera, una cosa, la otra, todo Súper bien. emocionado, Para ya cualquier teníamos pelada de todo. 20 años, una chimba, ya teníamos moticos, una cosa, la otra. Lo básico, pero dentro de lo que cabe estábamos bien, siempre hemos sido bien trabajadores. Esa época que tendríamos 22, 23. 20, ya no me acuerdo, bueno, hace Como como 22, 22, 23, sí, más o menos, para que se hagan una idea. Entonces, cuando nos estábamos empezando a organizar y toda la cuestión, entonces yo no sé si te despidieron a ti primero. No, a mí. Pero cuenta dónde trabajabas tú, o sea, como para Bueno, que... sin dar muchos nombres, yo ya estaba ejerciendo mi carrera, yo trabajaba en una emisora más o menos Una reconocida emisora, en Colombia, yo ya, pues como les digo, ejercía mi carrera, yo estaba muy bien en el momento, pero pum, cae la pandemia y la decisión de la empresa fue empezar a recortar personal, y entre esas calé yo. Entonces, Es para que se den cuenta que nadie es indispensable en Nada, una nadie es empresa, indispensable porque en una era un empresa. factor esencial en ese momento. En ese momento, sí, y entonces, bueno, me dijeron, mira, no sé qué, bueno, me echaron en plena pandemia, yo me acuerdo que eso fue el 20 de agosto, bueno, me echaron, yo dije, ¿y ahora qué? Bueno, con lo que nos liquidaron, la verdad, con lo que me liquidaron a mí, yo terminé de pagar todo lo que, porque como sí, las en deudas, las y todo deudas, eso, la nevera, las la cositas. lavadora, lo que habíamos comprado nos quedaba poco por pagar, lo terminamos de pagar todo porque dijimos, bueno, salgamos de eso, que si ya salimos de deudas, ya miramos cómo de pronto con el sueldo del resolvemos. Pero sorpresa que a mí me despiden ese viernes y al viernes siguiente lo despiden aquí. Bueno, mi historia es muy curiosa porque a mí no me despidieron por corte de personal. Esa historia la contaré en otro video porque es una historia muy, muy curiosa. Muy curioso, pero bueno. Entonces, eso bueno, da para otro video. Claro, eso va para otro video. Lo curioso es que a la final, pues, se nos cortaron las alas de cómo venías por toda la situación. Sí. Es una situación que, bueno, el mundo sabe, la gente que de pronto recuerda esa época sabe que eso se desequilibró totalmente y muchos cayeron en esa misma trampa de sin trabajo, etc. Entonces, no me acuerdo en esa, bueno, tuve que volver a trabajar con mi padre que tenía un negocito formal, un negocio de alimentos y todo eso. Entonces, vi la oportunidad y tuve que tirarme para allá otra vez. Tuve que empezar a trabajar en lo que había empezado, de donde había empezado. Y recuerdo que en ese tiempo yo decía, no, es que yo ya no quiero trabajarle a nadie. Y yo quería hacer lo que fuera. Que siempre le escucho. Bueno, eso es otra historia, pero vamos bueno. Al grano de la migración. Sí, bueno, vamos a la migración que nos está a la migración porque esa historia, yo siempre que me ha gustado el emprendimiento, entonces bueno, esa es otra historia. Entonces yo trabajé unos 4 meses con mi padre y bueno, mi padre trabaja en una plaza de mercado. Había un señor que yo conocía de toda la vida que tenía un puestico ahí, bueno, que llevaba toda la vida y con eso yo veía que había hecho su casa, tenía su platica, tenía su carro, que había progresado y siempre esa perspectiva yo decía, emprender sea lo que sea, pues es mejor que ser un empleado.
Esa siempre ha sido mi perspectiva. Y yo le decía al hombre, yo le empecé a decir, porque ya había hecho todo, ya tenía su casa. Tú ya le empezaste a hacer ojitos, como que Sí, sí, dijiste, porque bueno, yo le caía muy bien al señor. Y él lo sabe si de pronto algún momento y yo le empecé a insistir de que por qué no me vendía el negocio. Y yo tenía por ahí, yo tenía que, voy a hablar así, tenía 1 millón de pesos por lo ahí que te guardado, liquidaron. 1 millón o 2 millones, algo así, tenía la moto y se acabó la historia. Eso era lo que me acompañaba en la vida, económicamente. Y el hombre, yo no sé, de un momento a otro, o sea, las cosas se dieron por A o por B, el hombre llevaba muchos años ahí y se dieron. Fue una experiencia que me dio un golpe de frente contra el mundo porque yo siempre quise emprender, pero No empecé sabías a emprender. lo difícil que era. No, yo sabía cosas, yo sabía cositas porque ya digamos que con la experiencia del negocio de mi papá y eso, yo sabía mis cositas. Pero pues claro, a una edad cree que eso, no, Se no las sabe venga que todas. yo... ay, bueno, entonces la verdad yo tuve que aprender ahí fue a los golpes y yo me acuerdo que mi papá me prestaba el carrito de él para ir a cargar a la plaza de mercado. Yo madrugaba bastos a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana recuerdo que yo empecé a madrugar porque yo decía, yo tengo que llegar primero para aprender, porque cuando compré el negocio del señor, él solo me dio como una clase de un día. Eso funciona Se así, ya acabó está. la historia y hágale. Entonces, claro, yo era un muchacho de 23 años y empecé con ese rollo. Yo le pedía el carro prestado a mi papá, de madrugada a la 1 de la mañana, compraba el mercadito allá, llegaba a la plaza a las 6 de la mañana más o menos, duraba un rato por ahí, de pronto dormía un poco, de pronto no. Empecé en ese mundo y yo pues no, la verdad que yo lo entendía a mi manera y claro, me di unos totazos de frente porque me descuidaba de unas cosas, otras cosas más o menos las llevaba bien, pero claro, cada golpe yo decía, uff, esto no se hace así, esto no se hace así. Y eso yo creo que nadie lo sabe, pero yo me acuerdo que yo te lo dije a ti en algún momento, me estaba ganando 100.000 pesos mensuales a lo mucho, madrugando y etcétera. O sea, fue un golpe que al principio me empezó a dar Pero duro claro, porque yo también hay decía, que tener en cuenta que en esa época nosotros todavía seguíamos viviendo en el apartamento donde yo vivía y pues ahí no pagamos arriendo. Entonces, por ende, ese era como un gasto menos que se puede decir que nos ayuda como a solventar ahí el tema. claro. ¿Qué pasó? Pero Que yo tenía deudas también, o sea, sí, tenía deuda claro, del negocio. pero entonces, ¿qué pasó? Que bueno, se empezó ese negocio, Johnny lo empezó solo, la verdad. Después de un par de, ¿qué? Como de un mes. Unos meses pasaron, Yo le unos empecé 2 como a o 3 ayudar, meses. bueno, Johnny me dijo, ven, amor, ayúdame, no sé qué, ven, no sé qué, pues yo no De veía, la radio a la plaza. yo no le veía ningún futuro a eso, yo la verdad, nada que ver, yo decía, Claro, porque pero pues, bueno, yo yo entre mí también. decía, pues que no puedo ser tan mala y tan egoísta yo le tengo también que apoyar porque no puedo ser tan egoísta o de eso no se trata una relación. Entonces yo madrugaba con él, iba con él, hacía eso, ya después duramos como unos 4 meses en ida y vuelta, decidimos irnos a vivir a Cibaté, pero yo nunca perdí la fe de que iba a encontrar en algún momento una oportunidad laboral para mí. O sea, yo lo apoyaba en su momento, pero yo quería encontrar una oportunidad laboral que me volviera a enderezar en mi carrera porque yo venía muy bien. Pero como me enfrenté a pandemia, ¿qué pasó con la pandemia? Que me empezaron a ofrecer por el mismo puesto un mínimo y a mí me Un salario parecía mínimo, claro. muy injusto yo haber estudiado una carrera, tener la hoja de vida que tenía porque ya llevaba, pues ya yo considero o consideraba en el momento que tenía muy buena experiencia, que había tenido un buen roce social, para ganarme esa miseria de un mínimo y pasé, creo que fueron 2 entrevistas, bueno, en 2 Sí, lugares, empresas, en 2 bueno. empresas diferentes y a mí eso me dio mucha rabia. A mí eso me dio mucha rabia y esa vocecita que por allá alguna vez Johnny me decía a mí, vámonos del país, me empezó a sonar como excusa, yo lo tengo que decir, yo creo que eso nunca te lo he dicho, pero yo creo que eso fue como una excusa, para irme o volarme de la realidad que en ese momento yo estaba enfrentando. Sí, como salen los cueros al sol cuando uno menos piensa. Claro, porque yo decía, yo no me veo en una plaza de mercado. Y era desde las 7 de la mañana, ejemplo, a mí me tocaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Johnny a veces iba a la 1 de la mañana, a veces me pedía que lo acompañara. Llegaba a las 9 de la noche y nosotros muertos. Y a la final del mes, pues, No, si muy habían poca la 50.000 pesos o 100.000 pesos de para ganancias, ella, pero a ver, que tiene entonces yo que decía, también, nah. a ver, es claro que primero pues estaba empezando con mi primer negocio, o sea, era algo que yo decía, y yo siempre he sido una persona que me gusta mucho la prueba, o sea, no, yo no lo cogía como algo formal, sino yo hice, o sea, digo, si quiero algo a futuro, tengo que aprender. Y aprendí así dándome duro contra el mundo, pero con el tiempo a la final, o sea, el negocito le cogí la práctica, una cosa, la otra, aunque tenía que madrugar y yo respeto mucho a la gente que trabaja en esto porque de verdad que es un trabajo que Muy esclavizante.
O sea, de Y gente es de de mucho honrar esfuerzo. y de respetar mucho, De mucho esfuerzo. aunque sean independientes y todos, o sea, cambiar el sueño por el trabajo y usted quiere salir adelante como sea, es de mi respeto. La gente que madruga y trabaja eso, o sea, Ujú. porque yo lo he hecho casi que toda mi vida, mi papá me enseñó eso y yo estoy muy agradecido de eso, pero claro, uno quiere ver otras oportunidades, otras oportunidades. Entonces, cuando el negocio iba bien, yo me Porque acuerdo llegó que a un la punto final, que llegó, que iba bien el sí, negocio. estaba Ya bien, porque teníamos clientelas, uno, teníamos contraticos chiquitos con restaurantes, claro, claro, bien, o sea, habíamos ahí sí cambiado para la qué, situación pero se paró el negocio bien. por la actitud y las ganas y porque no teníamos nada más. Ahí es donde uno Sí, dice que bacano también la experiencia, o sea, después del tiempo uno dice la mira atrás y uno dice, esto yo tenía creo que que pasar eso iba a decir yo creo que las cosas también para tienen que aprender. pasar para aprender algo, o sea, como para darle, o sea, como que la vida le da un totazo a uno y le dice, hey, Bueno, ojo, siempre le van porque uno tras sí, otro, pero pero cada vez es es más, necesario para aprender algo, cada vez pues no es de gratis. es más suave. Entonces ya nosotros empezamos con el negocio y a la final terminamos yéndonos para A allá, vivir, para el pueblo, a vivir un allá, pueblo a las afueras de Bogotá, bueno, se llama Cibaté, y allí pues buscamos un apartamentico muy bacano, muy ¿verdad? O bonito. sea, cosas muy bonitas que pasan también en la vida y volvimos a coger ese calor como de lo que estábamos buscando, de lo que busca, bueno, la mayoría de personas, acomodarse bien, buscamos un apartamentico, compramos todo, teníamos la cama, bueno, ya teníamos todo para Sí, vivir claro, tranquilos. ya lo traíamos desde el anterior El arriendo yo aparte. me acuerdo que no era ni hasta Eran caro, 400.000 era pesos, bonito el era muy apartamento, bonito, a diferencia de Bogotá, pues allá el pueblo mucho súper más tranqui. tranquilo, Mm. entonces era una vida también que uno decía, oiga, de todas formas era como un espacio en la vida que Que hacía estaba bonito, parte del proceso. pero yo digo, en ese momento que nosotros decidimos migrar, también lo hicimos porque, o por lo menos a mí, no sé tú, a pesar de que estábamos haciendo el emprendimiento y digamos que estaba yendo bien, no llenaba, No, pero pues yo no siempre he dicho llenaba, que uno, a ver, el ser humano que quiere salir adelante no lo va a llenar nunca no. nada. Que sea conforme y agradecido, yo digo, eso está bien, pero cuando usted tiene las ganas de echar para adelante, usted puede comprar una casa y al otro día va a decir, no por ser desagradecido, sino va a decir, su espíritu le va a decir, quiero algo más Sí, porque es lo claro, que le exige a uno, pues, la personalidad o por el ego. decirlo así, el ego o las ganas o lo que sea. En la vida mía han pasado cosas muy chistosas y ella pues ya ha venido detrás conmigo, porque yo siempre soy una persona que hasta el momento he durado en muchos lugares, pero no son lapsos largos, porque he probado muchas cosas. No soy una persona que usted, por ejemplo, le pregunta a alguien, ay, ¿cuánto lleva en esta empresa? No, llevo 20 añitos. Y yo No, valoro y yo respeto a toda esa gente, pero esa nunca ha sido mi historia. Yo he estado en muchísimos lugares y yo creo que a causa de eso es que he aprendido muchas cosas, muchas cosas. Y en el negocio duramos exactamente 11 meses. 11 meses. Bueno, ya ahí No alcanzamos a empezó, durar ni un año y logramos hacer muchas cosas y sí, aprender mucho. muchísimas cosas. Mucho. Yo creo que era muy necesario. Era Ya llegó el necesario. punto en que, volvemos a lo mismo, yo hablo desde mí, a mí ni me gustaba ni me llenaba, yo decía, bueno, este es como lo que tenemos en el momento, lo que hay para hacer, tenemos que meterle la ficha, le aportábamos a la medida que sabíamos también y los golpes que íbamos aprendiendo, pero por ahí a mi hermano, un amigo, X, le empezó a llenar la cabeza y a invitarlo a que se viniera para España, que se viniera para España, que se viniera para España, que se viniera para España. Y mi hermano decía como, no, yo tengo 2 hijos, yo como que no me veo. Y alguna vez hablando con él entre charla de hermanos me dice, parce, ¿por qué no arranca usted? ¿Qué tiene usted para perder? Y yo dije, pues sí, ¿no? Vine a casa y le empecé a decir a Johnny, oye, mira, está la oportunidad de ir a España. A Johnny al principio no le gustó porque Johnny nunca en sus planes o La en verdad, yo voy sus... a confesar eso antes de, o sea, no es una confesión. Yo España, de verdad, yo nunca tuve en mi Nunca, mapa, yo no, nunca tuve España en mi cabeza. Mi horizonte era Norteamérica o otro nunca, lugar. sí. Siempre me ha gustado y me ha apasionado, eso lo digo libremente, los lugares donde hay pues como una abundancia económica o prosperidad. Pero también tengo que decir que con la experiencia que tenemos aquí, siempre hay una venda muy grande a la hora de emigrar a cualquier lugar, créame. Se da uno cuenta, el mundo no cambia. O sea, al lugar que usted llegue, aunque usted llegue a un lugar, así llegue a Dubái o donde llegue, si usted no cambia su forma de ser, si Pensamiento. usted no cambia su pensamiento, usted va a llegar a lo mismo, va a llegar a trabajar, va a hacer lo mismo y pueda que gane un par de pesos, pero no se va a volver rico solo por llegar a un país o Sí. se le va a solucionar la vida o van a llegarle con regalos. Eso no va a pasar. El reto de emigrar es un reto que no nace No es para para todo el ninguno, mundo. como para el que es artista, etcétera. Es Exacto. la misma situación, esto es como como una carrera, yo lo veo ya hoy en día migrar, es como decidir estudiar, no sé, medicina. Eso lleva un Un proceso, proceso, un lleva aprendizaje, unas caídas. Bueno,
Entonces, retomando la historia, estuvimos hablando así con mi hermano, así fue, hablé con Johnny. Johnny al principio me dijo como, ¿es en España? Al principio no, pero yo siempre dije, si hay la oportunidad de salir. Al principio no querías mucho, al principio era como, pero después hablando, dijimos, pues porque nosotros para sacar un visado para los Estados Unidos, la cita estaba que a 2 años. Bueno, voy a contar esta historia rápidamente de los Estados Unidos, porque tuve una frustración con Estados Unidos, y es que yo, en el año pasado, en el 2019, antes de la pandemia, yo tuve un accidente, y en ese tiempo, yo dije, quiero aprovechar este tiempo, yo siempre me quise ir para Estados Unidos. Bueno, ese tema también nos da para otro video, pero... Claro, nos da para otro video, pero lo voy a hacer rápido. Entonces, yo hice unos papeles rápido, pagué unas cosas para sacar la visa, y yo dije, no, ya, me voy para Estados Unidos. Eso fue así porque es un primo que a lo mejor puede ver ese video también, mi primo que ahora está en Canadá. Y yo le dije, primo, yo me quiero ir para Estados Unidos. Me dijo, consiga la visa y yo aquí lo recibo. Y la visa, pues listo, ¿no? Eso es plata, mover un par de cosas y a lo mejor, como tengo tanta suerte. Ese fue la peor aterrizaje que yo tenía en mi vida porque digamos que mi frustración grande fue ese. Pero bueno, eso fue, ya pasó el tiempo. Yo digamos que yo no volví a pensar en migrar porque me sentí muy desilusionado en ese tiempo. Por eso yo decía, es que yo no pienso en ningún otro lugar. Bueno, pues también estaba la opción de Canadá, pero es que Canadá era mucho más difícil. Sí, pero Canadá, digamos que yo en ese tiempo lo veía más como para las personas que querían estudiar, porque para Canadá es un país muy de educación, de ir a estudiar. Y claro, yo lo pensaba también, pero yo decía, parce, es que yo no soy tan bueno para estudiar. Yo no es que sea, no soy tan bueno para estudiar. No soy de ir a la universidad y llevar, no es mi estilo. Tú eres más de estudiar yo tú soy mismo. Más autodidacta y aprendo más así. Retomando también otra vez la historia, y la voy a resumir más rápido. Llegó la oportunidad, el negocio se quedó en la familia de nosotros también, lo compró uno de los hermanos de ella, y bueno, después él hizo otro negocio por ahí. Entonces nosotros dijimos sí, tomamos la decisión de decir sí, vamos a migrar, y vendimos todo. La nevera con el esfuerzo, bueno, la nevera, la lavadora, que eso también se quedó en la familia. Vendimos las motos, vendimos el negocio. Pero casi todo se quedó ahí pero todo se quedó en la familia. Como casi todo. Pues la mayoría se quedó en la familia, porque la familia también, yo creo, ¿no? Que apoyando la situación. Vio la situación y dijeron, bueno, pues apoyémoslo, no sé qué. Uno dijo, yo le compro la lavadora, otro me dijo, mi hermano me dijo, yo me quedo con la moto. No, aunque no la quisieran comprar, se las metimos por los ojos porque necesitamos recogerla. O sea, bueno, pero hubo mucha solidaridad en parte de parte de la familia. Pero a la final, o sea, para cumplir con eso, porque vuelvo al aterrizaje que decía, ¿de dónde usted saca? Eran solo de venirnos, solo los tiquetes pagamos 6.500.000, solo casi el pasaje. Unos $1.500 o algo así para y teníamos que venirnos porque la persona que nos iba a recibir nos dijo, pues tienen que venirse con algo, ¿no? Pues eso es obvio, tú no puedes llegar a un país donde no conoces a nadie, donde posiblemente vas a llegar como ilegal, como en el caso de nosotros, sin un peso, porque no. Entonces nos tocaba también reunir dinero para tener la tranquilidad de vivir un tiempito. Así fueran 1, 2, 3 meses, pero... No, para empezar esa era la lógica. Hay mucha gente que se viene aquí sin plata pero no se lo aconsejo de corazón. Si usted va a mi migrar, consejo es el peor error que puede cometer. No, ahorre, papito, ahorre y véngase con una buena base, porque eso, venir a pasar necesidades sin necesidad, es pura estupidez. Vendimos todo, recogimos el dinero, compramos los vuelos. Me acuerdo mucho, nos costó 6.500.000 algo. 500 más o menos. Y como todavía estamos en el tema de pandemia, nos dijeron, España, nosotros decidimos por nosotros casarnos antes de venirnos. Entonces nos casamos como en un mes. Dijimos, sí, bueno, esa fue el vuelo lo habíamos comprado para julio. Entonces nos casamos en junio. O sea, en un mes armamos el matrimonio y todo para casarnos. Pero bueno, antes de que malinterpreten, realmente el matrimonio lo hicimos con conciencia. No, lo hicimos por nosotros. Porque dijimos, si nos vamos, hacer las cosas bien. No sabemos cuánto tiempo nos vamos a demorar allá. Pues nosotros veníamos con el concepto de que teníamos que durar 3 años para poder lograr papeles. Dijimos, bueno, 3 años. Ya vea, hoy cumplimos 3 años. Ya pasaron 3 años. Entonces dijimos, pues casémonos, nos casamos con nuestra familia, porque no sabemos entre cuánto tiempo los vamos a ver. O sea, fue un acto muy bonito, realmente incluso fue una reunión demasiado familiar, como las personas muy pequeña, más muy pequeña. importantes. Yo quería algo para así nosotros. También porque... Y fue muy bonito, tanto para nosotros como para ellos, porque al final fue una despedida también muy, muy bonita. Bueno, contarles que nosotros, como nos íbamos en julio, vendimos todo y nos cerraron la frontera de España. Sí, me acuerdo. Y ya no teníamos dónde vivir. Y eso era, bueno, sí fue unos meses antes. No, eso fue en julio. Y ya no teníamos dónde vivir, ya no teníamos nada de qué íbamos a vivir, porque entonces nos aplazaron los vuelos para agosto. Y dijimos, bueno, julio, agosto, un mes. Pues yo dije, bueno, pues yo me le meto a mi papá un mes, y Johnny se fue para donde
los papás Ah, no, ese mes no le metimos a Javier, ¿no? Bueno, anduvimos por ahí. Bueno, nos le metimos de ahí casa en casa. al apartamento de mi hermano, no sé qué. Cuando en agosto nos llama el de la agencia de viajes y nos dice, muchachos, volvieron a cerrar la frontera. Se aplaza para el 3 de octubre, 4 de octubre. 4 de octubre. 4 de octubre. Eran 2 meses más de qué íbamos a vivir. Entonces, bueno, ahí buscando con las familias, ya él se fue para donde sus papás, yo me fui con mi papá, y ahí como para sostener la cosa mientras tanto. Ya nos llama el señor de la agencia y nos dice, ya todo está, posiblemente ahora sí se vayan, pero para entrar al país le piden que tienen que estar vacunados. Sí, es que eso fue un lío. Bueno, yo también en ese tiempo, la verdad, como uno lo ve a veces tan imposible, yo tenía mucha ansiedad, porque la primera vez que lo cancelaron yo dije, esto no es para nosotros. Esto algo raro va a pasar y yo creo que... La mala de una, yo dije, no, o sea, yo siempre soy positivo, pero yo dije, o sea, como nunca pero se había dado... Pero eso también es reflejo del miedo, ¿no? Claro, pero como nunca se había dado, yo decía, parce, otra vez, no puede ser, y ya pagó todo. A mí la verdad sí es que me estaba dando miedo un poquito, más que miedo, frustración y rabia, porque yo decía, no puede ser que esto me vaya a pasar otra vez, porque ahí sí es que me voy a tirar de un puente. Bueno, así pasó, y viajábamos como en 20 días, y la vacuna nos ponían la condición de que no tenía que tener más de 14 días. O sea, me acuerdo que corrimos por esa nos pusimos la vacuna y teníamos un montón de cosas así. 14 días, pero claro, yo no me había puesto la vacuna, yo ni tampoco se había puesto la vacuna contra el COVID y teníamos que conseguirla. Y en Bogotá no habían, o sea, en Bogotá ya no habían vacunas. Nos tocó empezar a buscar en pueblos, a ver en qué pueblos había campañas, y da la casualidad que en el pueblo de donde era mi cuñada, yo me tocó llamarla y decirle, y eran una de las últimas, yo me acuerdo de las últimas como campañas y aparte de vacuna que quedaban de esa vacuna que necesitábamos, porque es que era una doble. Exacto, porque es que nosotros teníamos que ya irnos, o sea, lo mínimo que pedía España para dejarnos entrar era tener las 2 dosis, y nosotros dijimos, bueno, las 2 dosis, pues en esa época la única que nos servía era la Johnson, que servía por una, y busque en qué pueblo, y la gente también nos ayudó a buscar, y bueno, fue hasta chévere. Ya después, cuando por fin en un pueblito en Apulo, que allá tiene una cuñada mía, cerca de Bogotá, nos dijo que nos quedáramos allá y que ahí ya estaba, pero nos pedían el recibo de la luz como para decir que uno vivía allá. Pues ella nos felicitó, nos pusimos la vacuna ese día y ese mismo día nos chuzaron y nos vinimos. Ay, qué enfermada tan berraca la que nos metimos, porque claro, era un viaje de 3 horas. Bueno, el punto fue que pasó eso y logramos solucionar la vacuna. Eso fue lo importante. En teoría pues ya teníamos todo para el viaje. Yo ya la verdad ya me estaba poniendo bien contento porque dije, bueno, y ya para llegar, digamos, al punto del viaje, que es como lo más crucial, ya organizamos todo, organizamos la maleta, ya todo se había dado. Cuando usted se monta en el avión, después de que todo le sale, qué bajonazo de todas formas, porque yo me acuerdo, yo voy a contar esta historia así. Yo también me acuerdo. Y si la ven mis papás o el que sea, porque eso son cosas que uno no cuenta. Pero cuando el avión despegó, así medio despegó un poquito del suelo, yo sentí un vacío que yo dije... Como si se hubiera quedado algo atrás. ¿Qué hice yo? ¿Yo cuándo voy a volver a ver eso? Claro. O sea, se me vino una película así rápido, o sea, con energía, con ganas, yo decía, qué chimba experiencia, porque tampoco nunca había salido del país. Pero sentí como si la ciudad me arrastra y como que el alma se me quedaba ahí. Algo, es que como si el corazón se hubiera quedado allá. Y yo que... Como el viaje era de 11 horas, tuve para pensar, mejor dicho, de sobra. Pero bueno, lo bonito de esa historia, ya llegando, digamos, aquí, cuando aterrizamos aquí a España, pasamos migración y todo eso, que también son muchos nervios, son mucha cosa, porque hay mucha especulación sobre inmigración, y no quiero alargar mucho esa historia, pero bueno, digamos, para contarlo puntual, así lo chistoso fue que nos bajamos del avión y habían tres filas. Una que andaba rápido, una rápida, más una o menos, y una que no andaba. Y nosotros nos metimos a la que no. Sí, bueno. Y habían 3 policías, y nosotros salimos de últimas en el avión. Eso fue una ventaja, porque desde ahí yo empecé a ver a toda la persona. Yo, este man está cogiendo acá, y ya habían como 5 personas ahí quietas. Y allá había un man que se veía todo tranquilo. Todo depende de la persona también, es donde uno va aprendiendo cosas. Yo le dije a ella, pasémonos para esta fila. Y yo creo que fue lo mejor que pudimos hacer, porque eran los 3 policías, pero eran los 3 policías, y el de aquí, pues como que el de nosotros que nos tranquilo, pues sí, he preguntado, pero el tercero yo creo que tenía 2 familias y una cara que yo decía, hijo de puta, ese man donde nos hubiera cogido. Claro, porque no yo hay me una acuerdo que yo pregunta le mal dije a Johnny, hecha. bueno, yo hablo. Tú no vayas a decir nada, yo hablo. Y el man súper, o sea, serio, bien, pero
3 preguntas, ¿no? Tranquilo. Pasaporte, ¿para dónde van? ¿Cuánto tiempo van a durar acá? ¿Tienen el tiquete de regreso? Sí, fácil. Bueno, la verdad también eso es un consejito rápido. Usted tiene que irse con poquitas maletas, bien organizadito. Responder solo lo que le pregunten. Sí, no No sea ponga como a buen contar de colombiano más. que se pone a explicar toda la historia. No, ¿va a viajar? Sí. Sí, ya. ¿Cuánto tiempo? 20 días. Ya, o sea, conteste Rápido, sí. lo que le preguntan, no de explicaciones que a ellos no les interesa y eso como que le demuestra a ellos que usted tiene nervios. No, nada, vengo a tal, ya. Pues nervios tiene todo el mundo, aunque estén más No, legales que 10, uno siempre pero- tiene algo de nervios, claro. pero son pequeños tipsitos que de todas formas le ayudan a uno. A mí, cierto, yo no sé si tú te acuerdas que pasamos el policía y como que decíamos ya. Claro, un fresquito. ¿Ya? Porque es que nosotros Pero faltaba migración. nos habían vendido la película que pasar migración era muy difícil, que mucho cuidado, que mucha seguridad, eso yo me acuerdo que nos pusieron Pero a igual estudiar. sí, Claro, sí tenía no, sus cositas. era verdad, pero a lo que voy con esto es que cuando nosotros pasamos migración fue como, Un la fresco. logramos, Ya la hicimos, ya. listo. Claro, porque uno puede estar en el avión, pero le faltan dos pruebitas, que es pasar las 2 filtros de migración. Y ya cuando pasamos el otro de migración, porque ahí llegamos al aeropuerto y pasamos el primer filtro que habían 3 policías. Ah, sí, Y yo me después, acordaba. sí, pero después uno siempre tiene que entrar a la bueno, es como A una migración. cabina, cajilla. Donde le sellan el pasaporte. Y yo la verdad no me acuerdo bien de quién fue, pero nos hicieron 2 preguntas, nos dijeron pasaje ida y vuelta para adentro. Ya y sí, ya cuando yo me pasé esa casilla, yo me sentí más coronado Sí, y claro. una emoción porque dije, llegué a Europa, qué chimba. Más que por el trabajo, por todo eso, yo decía, para mí, o sea, personalmente, siempre la experiencia, yo decía, yo no creo si yo nunca, o sea, sí lo soñaba, pero yo decía, pues, parce, yo ¿cómo voy a poder Bueno, llegar la allá? siguiente historia es que nosotros no conocíamos nada acá, evidentemente era nuestra primera vez, y la persona que nos iba a recibir había quedado de irnos a recoger, y por cosas que le pasaron no nos pudo ir a recoger y nos dijo cómo llegar. ¿Uno cómo hace para movilizarse en un país donde uno no conoce? No, fue chistoso, No, pero fue fue un chistoso, reto pero fue chévere un también. reto, pero también qué nervios. Yo me acuerdo que ese bus andaba y yo, ¿será que nos pasamos? ¿Será que ya? Eso. Sí, Y pero aparte, la historia del bus también fue que nosotros cogimos el último bus que salía hacia esa dirección. o sea, ese hacia día. aquí, hacia donde estamos hoy en día, a este pueblo. Ese Pero entonces, primero iba a Tarragona, que era el que necesitábamos, pero si usted no sabe, si usted llega a otro país y no aparte, sabe qué es, yo me acuerdo que, pues claro, uno no tiene edad, uno no tiene SIM-cares. Nada. En esa época no existía la SIM digital. O sea, nada. Llegamos y nos conectamos yo me acuerdo que nos Wi-Fi conectamos del al aeropuerto, Wi-Fi sí. del aeropuerto. Yo le avisé a toda mi familia que ya estaba, que habíamos pasado, que ya estamos en España, que estábamos bien. Recibí los mensajes del muchacho que decía, yo no puedo ir, bla, bla, bla. Bájese donde dice autobús, coja uno que diga Tarragona y se baja en la última estación. No me dijo nada más. Después va, coge uno en plana. Yo qué putas iba a saber que era plana. Coge el de plana que queda en la primera casilla y se baja en Valls. Yo dije, bueno, y empecé a buscar la historia, pero claro, nosotros como no conocíamos, yo por lo menos pensaba todo el tiempo que me iba a pasar. Sí, pues yo digo, algo raro puede pasar aquí, pero ya estamos aquí. Claro que no siempre con esos nervios, pero también con esa emoción. Yo me acuerdo que yo veía los árboles, yo veía el mar y yo decía, ¿Tú te acuerdas que a ti te regañó el del autobús? sí, pero eso fue ya después. Nosotros llegamos primero a un punto que fue a Tarragona y era un punto central. Cuando yo me bajé, yo la verdad es que estaba muy emocionado, parce. Yo es que estaba contento porque yo decía, estoy aquí. Y claro, la película de una vez se empieza a ver diferente. Es como, de verdad, una película literal. Porque uno cambiar del ruido de Colombia y todo, llega uno acá y se aterriza con ese silencio, Sí, claro, o sea, un olor diferente y todo. No quiero hablar mucho de eso, pero decía uno, qué diferencia, parce. O sea, se siente uno extraño porque pues es una experiencia de primera vez. Y ya llegamos a Tarragona y bueno, por suerte yo no sé cómo conseguimos el tiquete, buscamos una cosa, la otra no fue tampoco tan difícil. Nos montamos al bus y el otro bus también se duraba como otros 20 minutos, pero pues uno, cuando no conoce, pues a usted se le hace eterno, ve usted una cosa y la otra, y más que ya era de noche, no, pues a uno con más nervios porque de noche que en un país que uno no conoce, en un lugar que no conoce. Entonces yo me acuerdo que le preguntaba mucho al conductor y yo le decía, porque a mí me da pena, yo le decía, ¿me dejas en Vals, no? Y el hombre, sí. Y yo pues más, él paraba y paraba, yo, ¿me dejas en Vals, cierto? Y yo no me acuerdo, me dijo, hostia, que sí, o algo así, todo chistoso, y yo ya me quedo calmado. Y yo no sabía que la última parada era Vals, pero si me hubiera hecho desde un principio, pues yo hubiera evitado tanta pregunta. Claro, qué pecado.
Y uno pues de turista se ve fácil. Bueno, ya llegamos, el muchacho nos encontramos, llegamos allá y esa noche me acuerdo que el hombre nos dio la habitación y toda una habitación bonita, para que pequeñita, pero tranquilita, bacana. Bonito. Pero la Dormíamos en experiencia, una yo cama decía, qué sencilla. sensación, esa primera vez de verdad que es algo inexplicable, porque ese silencio, yo no podía, yo duró como unos 3 días que no podía conciliar sueño Por el porque cambio de horario. el cambio de horario y que todos los días me sentía tan raro porque es que todo era diferente. Bueno, fue una película ahí de unos días muy curiosa. A la final, o sea, para decirlo así en corto, el primer mes, como nosotros teníamos un pasaje de vuelta también, yo la verdad que las emociones me jugaron mucho y yo hasta lloré el primer mes, un día, 1 o 2 días que lloré y a otros días pues salía, caminaba, yo decía qué bonito, al otro día decía no, qué mierda esto, que no encontraba trabajo, una cosa y la otra y empieza uno a cambiar la perspectiva de lo que uno venía, ¿sí? Y se le empieza a usted a bajar la Bueno, nota cuando la usted mente también lo trae... empieza uno a castigar. Claro, pero si uno trae un presupuesto más o menos y uno dice, no, yo llego de una vez y eso uno piensa que Que es es gloria. más fácil de lo que es. Claro, ya empezamos así y duramos ahí un rato. En esa habitación duramos un tiempo, salíamos, entrábamos, yo no me acuerdo qué Digamos cosa. que yo tuve mucha suerte porque acá hay una página donde uno se mete, como del pueblo, y ahí cada ratico publican cosas como necesito mesera, necesito no sé qué, estoy buscando un alquiler o alquilo no sé qué. Y había un anuncio de que buscaban una mesera. Yo me postulé, fui a hablar con la muchacha y me dice, ¿usted ha sido mesera? Y yo, ¿o buena colombiana? Sí, claro. Claro, el Claro. cuento de una vez enredado. Claro, yo he sido mesera, claro que sí, me decía, ¿y usted sabe manejar la cafetera? Yo ni puta idea, yo nunca he visto las cafeteras de acá, en Colombia son muy diferentes. No se preocupe que yo aprendo, bueno, con tales que Mover 3 palancas, dice que me la cafetera, pero... yo aprendo. Y usted, claro, yo nunca en la vida he trabajado en un restaurante, la verdad. Entonces yo decía, bueno, la muchacha me dio la confianza, entré a trabajar ahí al tercer día, yo conseguí trabajo ahí al tercer día. Entré ahí, empecé a trabajar, ¿cuánto duré yo ahí? Yo llegué el 4 de octubre, para el 8, al 7 Bueno, de un octubre ya tiempito, un tenía, tiempito. y duré ahí hasta diciembre. Pero en ese tiempo yo 2 sí meses, trabajaba en eso y me conseguí un trabajo para los fines de semana que me salió también ahí en Ola de Vals cuidando una señora mayor en La Riva. Entonces yo trabajaba de lunes a viernes ahí y el viernes me iba para La Riva y en La Riva cuidaba a unos viejitos y me volvía el domingo. Era así, ¿cierto? Y así duramos hasta enero. Más o menos, y bueno, ya mientras que ella consiguió trabajo, porque ella consiguió trabajo primero, yo me sentía muy ansioso porque es la primera vez que yo duraba tanto tiempo sin trabajar. Yo duré más o menos 2 meses sin trabajar. Hay gente que llega aquí con suerte. De una. Bacano, llegan a un trabajito, así les paguen no mucho, pero usted ya empezar a ganar y a sustentar lo que usted está pagando, ya es un buen comienzo. Pero pues el trabajo que ella tenía y empezó a ganar y eso, pero era como complicado todavía porque uno no sabe bien ni cuánto se gana, ni cuánto, o sea, muchas a usted cosas. le dicen, no sé, yo me Usted le acuerdo dicen que 20 euros, 30 euros. 30 dice, euros, yo creo que me pagaban 30 euros el día, creo. más o menos. Bueno, No, como 20 euros el turno, me pagaban a 20 euros el turno, así como 22 euros el turno. Pues uno como buen colombiano y bien novato, usted de una vez hace la conversión a colombiano. Pues es que en peso como 30 colombiano, 30 euros son 150 más o menos. 150. En ese tiempo. Sí. Yo colombiano me gano 150 en un día, ni por error de la vida, mientras uno aprende. Yo empecé ahí trabajé hasta, eso también hay que contarlo, y si quieren saber más a detalle de esto que les voy a contar, les voy a dejar por acá el videito porque lo hice alguna vez cuando me pasó. Yo trabajé ahí octubre, me pagaban, trabajé noviembre, me pagaron hasta mitad de mes y se me empezaron a colgar con los pagos. No me pagaban. Y para principios de diciembre, un día me tocaba, o sea, yo no trabajaba todos los días, sino trabajaba como 3 o 4 días a la semana, depende lo que la jefe pidiera. Yo fui y se habían ido. O sea, literal, yo fui a cobrar como a mirar qué había pasado porque ya llevaba como una semana, menos de una semana que no me habían llamado. Como que fui a saludar y se habían ido. Habían cerrado, se habían ido y me habían robado casi 300 euros. Sí, claro, bueno. Y nosotros contábamos con esos 300, obvio, obviamente, porque era nuestro único sustento. Y a mí, por los fines de semana, lo que les decía, yo entraba el viernes a las 7 de la noche, salía el domingo a la misma hora, y pagaban 100 euros el fin de semana. Entonces era, digamos que 400 al mes. Pero contábamos con los 300 porque pagábamos renta, nuestra comida, los gastos. Bueno, por suerte, o sea, que fue una ventaja que nosotros al llegar aquí, bueno, llegamos a una habitación que es lo más lógico, que es lo que más recomiendo. Sí. Si alguien todavía piensa en hacer eso, siempre llegar a una habitación y empezar desde lo más bajo, para usted no
sacar los pocos billetes que tiene en su bolsillo y gastárselos en una renta o etc. Si va a comer, coma. Si tiene que dormir en la calle, duerma, pero coma bien. España Bueno, es un país donde uno aquí no se muere ay, de hambre, yo eso es siempre otra he historia. dicho, Aquí no de España hambre no se no muere. se muere usted de hambre. El que diga que se muere de hambre en España es un mentiroso, no le Exacto. creo. Bueno, el punto también es que cuando tú conseguiste ese trabajo, yo duré bueno, 2 meses más o menos sin trabajo. Y cuando me salió un trabajo, bueno, también fue por la misma aplicación. Yo me acuerdo que por WhatsApp era ayudante de construcción y duré como 2 semanitas ahí y tuve unos problemas con el hombre porque el hombre tuvo problemas con la gente que hizo el contrato y otra vez volví a caer a la red del desempleo. Un desempleado más de este país, sin documentación, sin nada. Y eso es una experiencia que yo digo, hoy en día es que no es recomendable. Aquí en este país no es recomendable trabajar, venirse usted a migrar y trabajar sin papeles. Esto, aquí no. A Aquí ver, no, yo tengo que aquí decir algo. no. No, A mí me parece la que no es suerte un mía buen. no es la suerte suya. Y hay personas que llegan y tienen muchísima suerte, como hay personas que pasan 3 meses y no consiguen trabajo, como hay personas que llegan y lo consiguen. Eso cada quien escribe su historia, pero bueno, nosotros contamos la de Pero nosotros porque es la que mejor Pero conocemos. lo que yo digo es que es cómo funciona el país. O sea, aquí no es un país que funcione bien trabajar uno de ilegal, como puede ser el caso de Estados Unidos. Lo que pasa es otra es que historia. aquí, no literal, aquí trabajar de ilegal le llaman trabajar en negro. Y literal es que le pegan una negriada porque por mucho trabajo le pagan a uno muy Hay poco. gente que puede ganar bien y hay gente que gana bien en Sí. negro y los que vean este video pueden saber que sí, pero la gran mayoría no. Sí, no es. Y no tiene acceso a muchas cosas para usted conseguir un apartamento donde vivir, para usted conseguir, para andar en un automóvil. Acá todo tiene que ser Muy legal. muy organizadito, muy legal, y eso sí se lo rescato a España, se lo valoro porque es un régimen que tiene muchas ventajas como tiene otras muchas desventajas que, digamos, no vamos a hablar de eso hoy. Entonces, bueno, yo conseguí trabajo, después conseguí otro trabajo de construcción también, en el cual fue el que más duré más o menos como unos buenos meses. Y ahí, bueno, nosotros, la historia es más chistosa ahí porque nos hemos contado que nosotros al mes. Nosotros No, llegamos. A ver, pero toca decirlo que no fue intencional. Eso no fue intencional. Del destino. Eso no, porque yo no lo estaba buscando y tú tampoco. No, pero antes de que cuentes esto, mira, la idea de lo que veníamos acá, vamos a hacer así bien concretos, es que nosotros veníamos a trabajar exactamente por 3 años. Bueno, pero. Exactamente, yo me acuerdo que, ¿por qué? Porque aquí la gente que llega ilegal en ese tiempo se podía obtener su residencia después de 3 años. Sí. Esa es la historia, ese era el concepto que más o menos nosotros habíamos elaborado. Nosotros también, a ver, acuérdate que yo tenía, en ese momento tenía un tema médico ahí complejo y nosotros también habíamos llegado a un acuerdo de que llegamos acá, estábamos un año, yo no sé si tú te acuerdas, que dijimos vamos a probar un año, y si en un año nos vemos, tenemos un hijo allá. ¿Tú sí te acuerdas de eso? Ah, ya no me acuerdo. Bueno, yo tenía un tema médico que a mí me dijeron que yo tenía como un máximo de 2 años para tener hijos o no podía. Entonces nosotros como que nos planteamos la idea porque yo me decía que él sí quería ser papá y pues evidentemente yo también. Pero por cosas de la vida nosotros cuando llegamos acá llevábamos 7 años de pareja y nosotros nunca, es que ni siquiera tuvimos un susto de decir, es que esta de pronto está embarazada. Nunca tuvimos un susto, nunca. Y llegamos acá y al mes yo ya estaba embarazada. Al mes ya estaba embarazada, pero también no sé, o sea, eso se puede interpretar de muchas maneras. Bueno. Unos dicen que, bueno, son como cosas de del destino, cosas de la vida o el tiempo de Dios, como cualquier persona lo quiere interpretar. A mí la verdad me alegró muchísimo porque yo dije, y esa es otra historia pequeña que voy a contar, yo en algún momento le dije a ella que yo soñaba con tener un hijo en otro país. Sí, eso es importante. Pero eso fue algo de muchos años atrás y fue solo una vez o 2 o 3 veces se cumplió. Sí, me cuando me pasa eso, yo dije, la palabra tiene mucho poder de todas formas. Ya estoy en España, voy a tener un hijo. En otro país. En otro país, o sea, y en ese pequeño aspecto uno empieza a valorar las pocas cosas que le están pasando a uno, porque por suerte uno, inmediatamente dijimos, y nos lo dijeron, se les va a solucionar la vida. Claro. Con ese bebé. Digamos que una prueba difícil, sí, una prueba muy difícil, también muy bonita, pero que venía como una respuesta a algo que no estábamos buscando desde un principio, que era obtener una documentación legal. O sea, nosotros sí se desplegaron que otras eran cosas muy 3 bacanas. años, pero pues como llegó la sorpresa de Miley, pues era eso, mira, se nos solucionó como el tema de los papeles porque dijimos, bueno, ya tenemos a Miley, que vuelvo y digo, no fue intencional, de corazón se los digo, no fue intencional. Tenemos a Miley y a los pocos meses a los 2 meses ya teníamos documentación legal para empezar una vida legal aquí. Sí, a los 2 meses. Entonces nosotros fuimos de las pocas personas que al año de llegar aquí ya teníamos papeles, que eso hoy en día
si bajo la mirada de nosotros, pues Miley llegó a darnos una bendición muy grande porque Claro. nos abrió el camino, nos abrió el Nos paso. abrió el camino y también nos cambió el rumbo, porque ahora sí voy a contar la historia de lo que veníamos a hacer. Era porque mi idea del emprendimiento y todo eso era, dijimos, vamos a hacer plata 3 años, la verdad sí, sincero, con la idea que uno viene de allá, ¿no? Porque acá ya viene, uno se aterriza y ve el panorama y no es que sea Cambia. malo, pero es diferente. Ajá. Es diferente, no es malo, pero es muy diferente a como de pronto uno se lo plantea desde que sale del país. Entonces esa era la idea, venir 3 añitos y hacer plata y devolverse uno para la casa. Y cuando le cuenta uno esa historia por ahí a cualquiera que esté por aquí, se le ríen a uno porque dice, ya veremos cuándo se va. Y es verdad. Sí, para muchas personas es verdad, hay otros que sí toman la decisión, por ejemplo, es lo que yo veo como una ventaja a la situación que nos ha pasado a nosotros, que de pronto en este momento no tenemos el valor. Y yo te lo he dicho, acá uno con esta situación, en un futuro uno puede irse a vivir a otro país mejor, porque España es un buen país, pero hay mejores países de aquí en adelante en otros aspectos. Claro. Y yo decía, yo soy un migrante que ya dije, si ya pegué el golpe acá, me gustaría en algún momento, no va a pasar de momento, pero pueda que en algún momento pase. De momento la historia de estos 3 años va hasta ahí, pero me parece muy bonita esa respuesta y el reto también, bueno, para aterrizar la idea de lo que tuvimos con ella. Yo también en unos días me dio un poquito de presión porque yo decía, aquí sin papeles. Por suerte, y vea, lo voy a decir así claro, yo me ganaba 30 euros diarios. Y entraba a las Y ya 9 de ella la obviamente mañana en y no algún tenía hora de momento salida. se quedó sin trabajo. Yo trabajaba más de 12 horas al día. Aún así le agradezco a esa persona que me dio la oportunidad, porque si no hubiera sido por eso no tendría. Entonces yo empecé a agradecer las oportunidades. Después ya no hablo nada, me fui subiendo un poquito a poquito, porque también fue empático y digo, vea, este hombre va a tener un bebé, una cosa, la otra. O sea, se fue tornando la situación de bien. Entonces el proceso, ahí fue donde empezó el proceso, ya se dio la vuelta mejor, ya nos empezó a ir un poquito mejor. Duramos en esa habitación un buen tiempo, rato. No, en esa habitación, no duramos rato, en esa habitación. Como 7 meses más o menos. Duramos 7 meses. Casi, este rato. 7 meses y ahí nos pasamos a otra habitación, pero nos en pasamos a otra condiciones habitación. diferentes porque en la habitación donde vivimos en el segundo lugar era como todo el piso para nosotros, pero... Eso fue una O bendición. sea, fue muy diferente y Pero fue eso fue una bendición, muy bonito. ese cambio. Yo creo que ese segundo apartamento fue la bendición más. Era una habitación un poquito más grande, con una persona agradable, teníamos mucho espacio. Aún así tuvimos a nuestra hija en una habitación y yo me esforcé, buscamos la cuna, una cosa, la otra fue, o sea, fue un Bueno, eso proceso también muy es bonito porque, a ver, claramente pasar un embarazo, yo le digo desde mi punto de vista, pasar un embarazo uno totalmente solo en un país donde a mí me tocaba ir a las ecografías sola porque si yo ni me iba a trabajar, pues no teníamos No dinero. ganaba los 30 euritos al Y día. sí, y pues usted dirá, pero 30 euritos, pues eso nos descuadraba mucho, independientemente porque Claro. ya era uno solo viviendo para 2. Y entonces, claro, pero fue muy bonito porque a pesar de que como migrantes, las cosas fueron llegando. Por aquí llegó la cuna, por aquí, yo me acuerdo, yo no sé si tú te acuerdas de la alcancía, hicimos una alcancía y guardábamos todas las moneditas ahí. Sí. Esa Esa sí es chistosa, es yo no me bonita, acordaba de eso. todas las monitas de euro, 2 euros ahí, le metíamos, y llegó nos llegó la oportunidad de la primera casa donde vivíamos. El muchacho también tenía una bebé y me dijo, ya iba a vender el carro, el cochecito de bebé, y me dijo, yo le dije, bueno, pues se los vendo. ¿Cuánto? Barato, ¿para No, qué sí, hablamos? barato. O sea, él no lo quería regalar, pero dijo, bueno, es que necesito la plata para comprar el otro y bueno. Bueno, y nos lo vendió en 80 euros. 80 euros, nada. Entonces nos dijimos, bueno, rompamos la alcancía. Y habían 80 euros exactos, ni una moneda más. Yo no me di cuenta tampoco, yo decía, ¿a qué hora ahorramos 80 euros? Pero exactos, o sea, eso era para eso, tenía su finalidad. Esa fue una historia muy... A mí me dio risa lo último, pero dije, uy, hay cosas que uno no termina de entender, uno cómo se enlaza todo. Y se dio eso y yo decía, listo, ya tengo el carrito. Después por ahí con el hombre que yo trabajaba me regaló una cunita lo más de bonita. Muy de bonita, madera. Yo decía, es bonita la cuna, muy bonita. Entonces poco a poco fueron llegando las cosas Llegaron y nos las fueron cosas, cuadrando. Entonces, hasta la ropa, una vez nos dieron un montón de ropa. Pues un montón porque estaban guardando la Sí. ropa y nos dieron como 2 cajas de ropa y nos dijeron, escojan. Bueno, ellos también, ellos nos dieron las primeras. El que nos vendió el carrito, ellos tenían 2 Una cajas. niña, Ellos también tenían una niña que había nacido Un añito antes nació. pues sí, se llevan un año. Y ellos fueron guardando como toda la ropa y tenían 2 cajas de ropa y dijeron, bueno, escojan lo que no lo botan. Pues claro, teníamos muchísima ropa. Y Para ahí arrancamos empezar, bien. porque arrancamos bien. volvemos a lo mismo, no teníamos papeles, solamente una persona sostenía la casa y todas estas cosas que llegaron alivianaron mucho la situación.
Entonces, en ese momento, chévere. A los 7 meses de embarazo nos fuimos para otra habitación. Aquí ya empezamos a vivir con un argentino que era muy, muy, muy chévere. Es un ángel todavía Es que un cuando ángel. lo vemos por ahí, agradecido siempre con él. Sí, es una excelente Entonces ya en persona. el transcurso de ese tiempo, un día recuerdo que, bueno, medianoche más o menos empezó el dolor y una cosa y la Ah, otra. pero eso también fue un día de película. Eso fue o sea, estamos contando las situaciones donde más fueron remarcadas, o sea, para que la historia no sea tan larga, pero la película, o sea, para que rodee todo ahí, esa noche, y yo estaba cansadísimo. Miley tenía que nacer el 22 de julio y nació el 22 de junio, se nos Exactamente un adelantó mes un mes, antes. pero a mí ya a los 7 meses me habían dicho, mamita, aliste maletas porque usted en cualquier momento Sí, se pero lo pone chistoso parte. de la historia es que estábamos en junio. En junio no llueve. Aquí junio ya empieza como el calorcito y la Sí, cosa. normal, o sea, junio, Eh, a ver, el verano, la fiesta de verano se hace el 23 de junio, o sea, junio no un día llueve, después. un día después, o sea, junio no llueve. Y a mí, bueno, yo ya rompí fuente, yo le dije, Johnny, nos vamos para el hospital ya, no sé qué, bla, 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 y ese día lloviendo, como cuan película. Exactamente a las 12 de la noche empezó a llover. A las no 12 en teníamos punto. carro, nos Sí. fuimos caminando al hospital porque quedaba cerquita, por suerte. Bien. Quedaba cerquita, quedaba cerca caminando. Y ahí lloviendo y caminando. Y ya Bueno, así, llegamos con su allá, vaina. me hicieron las pruebas, Miley tenía 35 semanas y 5 días y me dicen, mamita, es que, bueno, Viviana, porque acá mamita es muy colombiana, mamita, lo que pasa es que la niña no puede nacer aquí porque tiene 35 semanas y 5 días, si tuviera 35 semanas y 6 días sí, pero como no, aquí no hay incubadora, entonces se tienen que ir a Tarragona, las 3 de la mañana. Ya han pasado Yo 3 horas. pensé, la verdad, yo eso también lo tengo que decir, yo un mes antes había tenido dolores muy fuertes y me habían llevado desde el hospital aquí en ambulancia hasta allá. Yo dije, no, pues ya llegará la ambulancia. La ambulancia me dijeron, mamita, que tenga un buen parto. Y nos hicieron, nos sacan para acá y nosotros, y ahora qué puta, a las 3 de la mañana, sin carro. Yo en proceso de parto. ¿Y qué hacemos? Nos tocó llamar a un amigo que por cosas de la vida también ese día yo, la esposa de él tenía Estaba el como celular, alerta, como que sentía sí, ya algo también. porque yo siempre apagaba el celular por la noche y ese día pues no, y ellos nos hicieron el favor de llevarme, yo me acuerdo que llegamos a las 3:30 de la mañana ya a Sí, bueno, a eso son Tarragona. cosas, pero digo que hay cosas que uno nunca termina de entender. No, Que como que se enlazan, se conectan y dice, son bendiciones, yo lo veo así. Y son cosas que tienen que pasar como tienen que pasar. Entonces nos llevaron allá y ahí, bueno, muy chistoso ese trayecto hasta que llegamos adentro y nos atendieron súper bien, nos dieron una habitación solos. Y ella más o menos, la niña nació. Ah, bueno, y acá en España también lo tengo que decir, lo tengo que rescatar, que aquí me dejaron entrar, estar con ella para desde que el minuto todo cero. el momento del parto fue muy, yo tenía una sala completa para mí Y para sola, mí eso él estuvo vale mucho. desde que llegué, o sea, él todo el tiempo le decían que tenía que estar conmigo, o sea, aquí literal le dan a usted una lista de todo lo que tiene que llevar al hospital para que usted no le haga falta nada, tenía 2 parteras para mí sola, o sea, la atención de Cosas 10. que no son muy comunes en Colombia. Bueno, en No muchos países son muy en comunes general. en Latinoamérica. En Bueno, Latinoamérica. Y ya tuvimos a la niña duró hospitalizada 8 días. Yo dije, no, a mí me dieron el alta los segundos días. No, eso pasa, ahí sí pasa en Colombia, que ya lo sacan a uno y no tiene que estar desde afuera pendiente el niño. Aquí no, nos dieron los 8 días hospitalizados con Miley. Los 8 días, los dos tuvimos la habitación completa para claro, pero eso fue nosotros. otro reto porque la niña nació un mes antes, o sea, en teoría ella era prematura. Ella nació 8 Le meses. tuvieron que hacer un proceso ahí de pigmentación, más o menos es que se llama eso. Fototerapia se llama eso. Fototerapia. Porque nació con la bilirrubina muy alta. O sea, Exacto, como está como amarilla, para amarilla, que sí. entiendan. Y entonces yo ahí desesperado porque no estaba trabajando, no me estaba ganando los 30 euros diarios. Claro. Y bueno, eso fue un reto muy grande, pero cuando ya resolvimos toda la situación, ya pasó todo eso, yo decía, y empezó una nueva etapa de nuestra vida, ya empezamos a organizar, porque lo primero que hicimos fue organizarnos allá en la casa, empezar a organizar la documentación, todo empezó, mal o bien, a fluir Bien. a fluir bien dentro de lo que ya teníamos en la cabeza, que era pues organizarnos nuestra documentación y pues tirar para adelante porque a la final esa era la historia. Y yo no me acuerdo bien, digamos, para seguir en el cuento del trabajo, que ya cuando estábamos ahí establecidos, bueno, a mí se me acabó el trabajo con este hombre y estaba como en ese proceso de la documentación. Y yo me acuerdo que me fui a trabajar en unos contenedores que pagaban un poquitico más, pero no era tan constante. Y en esos días trabajaba ahí cerca y me recogían cerca. Sí. Y ya para contar la historia, digamos, del otro salto que fue el carrito que compramos. Yo me acuerdo que había un muchacho que pues lo llevaban a uno, habían 3 o 4 carritos que trabajaban en la misma empresa.
Y pues si cabía uno bien y si no, pues De malas, como hicimos de nosotros. malas. Y me pasó un día, siempre cabía y pues uno les pagaba a ellos y eso. O sea, no era tan, ese negocio no era tan negocio porque llegaba uno con poco dinero a casa después de tanta trabajo. Pero aún así fue una oportunidad. Y un día yo me levanté temprano y llegué allá y yo ya había quedado con uno de los muchachos que me llevaba, porque pues el cupito estaba completo. Y yo cuando veo el carro lleno, yo le dije, pues entre mis palabras, le digo, parcero, ¿y qué? Me dice, no, lo siento, me sabe mal, pero ya está lleno. Y yo entre mí, yo dije, entonces no voy a ir a trabajar. Y al man era un moro, le digo, qué pena con los moros, pero... Y yo decía por dentro, qué hijo de puta. Porque tú ya habías quedado con él en Yo algo el día ya, o anterior. sea, porque claro, yo le había llamado, yo le dije, venga, porque yo no soy de que llego allá y no, yo soy serio y le digo una cosa y le pago y yo no le estoy inventando nada raro. Y me llenó de rabia y me sentí como arrastrado por el piso y yo listo. Le llego y llamé al hombre que me hacía el favor el que me había dado trabajo antes y ese hombre siempre ha sido un ángel para mí. Y ya le dije, venga, présteme el carro suyo. Y yo no tenía papeles, yo no tenía nada. Présteme el carro suyo. Bueno, y el hombre me prestó el carro y yo me fui una vez directo, sin papeles, sin nada. Yo me acuerdo que ese día llegó tan ofendido. Llegué con mucha rabia porque, bueno, yo estaba en el proceso, todavía en un proceso ahí lento que estaba con ganas de organizarme bien. Y ese mismo día, bueno, fui allá y yo no le dije nada al hombre que no me quiso llevar, pero se sorprendió. Al Y ver yo le que dije, llegó. vamos a trabajar. Y ese mismo día por la tarde al llegar yo acá, creo que fue ese mismo día, yo te dije que yo tenía por ahí guardado No, unos... eso fue el otro día por la mañana, ¿te acuerdas que hicimos Ah, bueno, fuimos fue muy el día temprano? siguiente por la mañana que me fui muy temprano, sí, eso fue, es que esta historia, mejor dicho, me fui muy temprano porque yo dije, tengo que llegar a trabajar, y conseguimos a una amiga de ella que conocía a un hombre por ahí que vendía carros, y yo pues estaba en el proceso de la documentación, y yo le dije, necesito un carro ya, y tenía como 1000 euritos por ahí guardados, que por si no han visto el video, por aquí se los vamos a dejar el video del carro, y yo ese carro la verdad fue que lo compré, fue de ya para allá. Yo O le sea, ni decía al casi ni hombre, lo miró, o sea, pues sí lo miró, lo revisó, pero dije, ya, qué ya me verdad. di una vuelta y yo le dije, es que necesito irme ya. Y el hombre veía, era otro moro. Me decía, pero no, como con calma. Yo le dije, bueno, es que yo la verdad es que lo necesito es para allá. El carro necesito para allá, para allá. Y bueno, a la final me soltó el carro y pude ir a trabajar. Y lo más chistoso es que entre esos días creo que se acabó el trabajo allá a la final. Como a los 2 días, 3 días se le No, acabó el bueno, trabajo pasa ya. una semana o algo así. Nada, Bueno, bueno, yo no me acuerdo, no me acuerdo son bien. como 3, 4 días y se acabó el trabajo Se que por acabó el el que trabajo se allá. compró ese carro Pero esa plática ya la tenía guardada, bueno, la teníamos guardada de reserva. Sí, bueno, plática que teníamos ahí, teníamos poquito, pero o sea, el carro no se lo debíamos a nadie. Ahí tú volviste a trabajar con el mismo señor porque volví y le salió trabajo. Y a nosotros estábamos en el proceso de sacarle los papeles. Entonces Miley nace, le da la nacionalidad a Miley por ser nacida de aquí. Esa nacionalidad fue lo que nos demoró a nosotros los papeles porque Sí. no hagan papeles en agosto en España. Eso es, o sea, es Porque todo el un mundo estaba de vacaciones. consejazo, todo se para que Colombia le otorgara o le negara la nacionalidad, por decir así, a Miley tenía que tener un mes y un día. Cuando tuvo un mes y un día, sacamos los papeles, no sé qué, vinimos acá y en agosto pudimos hacer Es que el todos trámite. estos trámites con el tiempo van cambiando aquí, entonces tiene que estar uno como atento a todo. todos esos Bueno, cambios. no, cuando me llama a mí, me dice, mira, ya le otorgamos la nacionalidad, ven a recoger el registro civil, que aquí no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, bueno, el registro civil. Lo El acta de recogimos, el acto de nacimiento o algo nacimiento. así. Lo recogimos, de una vez fuimos, yo fui, tuve una pelea con un policía porque no me quería dar la cita de la niña, porque yo era ilegal, y como así que un ilegal iba a sacar una cita para un legal, que eso no podía ser así, que hasta que yo no me volviera legal no podía sacar esa cita, y yo, pero ¿cómo usted me viene a decir eso a mí si la niña está en todo su derecho porque ella es nacional española? Y yo fui sola, porque Johnny estaba trabajando. Y eso fue una pelea, pero bueno, las cosas de Dios, Miley se puso en ese momento que yo estaba tan alterada con ese señor, claro está que yo nunca fui grosera con el policía, porque acá uno tiene que respetar mucho al policía, bueno, como todo el mundo. Y Miley no sé, de pronto la energía o me sintió el estrés, esa niña empezó a llorar, pero desconsolada, pero una cosa que no lo calmaba a nadie, y eso, que ella llorara tanto, fue lo que le dio como fastidio al policía, y me dijo, ay, bueno, tome la cita, pero para que me fuera. Igual ellos tenían que hacerte sufrir. Ellos me tenían que dar la cita porque es que la cita no era para mí, era para la niña que yo le llevaba a uno aquí en el registro civil, le dan un acta de nacimiento que dice, esta es especial para la policía para que le saque el DNI. Pero ese man, pero las citas se sacan online y como yo no la podía sacar online porque ninguno de los dos era legal,
pues tocaba ir a pedirla. Y ese era el problema, que yo la tenía que sacar online y que como yo no era legal, pues qué más, que mire a ver cómo se defiende. Y me dijo, la única solución que le doy es que no tiene un familiar legal, cualquier familiar legal le puede sacar la cita. Y yo que no lo tengo. Bueno, ese fue un tema, no la dieron. Ya después de que tuvimos el DNI de Miley, pasamos los papeles con el abogado. A esto también hay que decirlo, yo creo que fuimos de los pocos migrantes privilegiados que al año de estar aquí volvimos a nuestro país. Sí, bueno, eso también pasó, lo planeamos también. Yo no sé, vea, yo no sé más o Bueno, menos cómo fue que salió la vaina, la plata y todo de un lado de bueno, la otro. plata de eso fue porque mi papá quería vernos. Entonces, digamos que mi padre nos quería ver y nos dio como ese regalo de Navidad para mí y para él, porque él quería conocer A a la su vez, bueno, nieta, estaba ¿no? recién nacido. Claro, él quería conocer a su nieta y él como que nos dijo, Y allá, vamos a hacer bueno, eso. para contar esa parte de la historia que yo creo que es una de las partes más bonitas dentro de toda la historia de la migración, que esa oportunidad que tuvimos nosotros, vea, eso no lo tienen ahí, Es muy que difícil. tampoco lo teníamos contemplado porque volvemos al inicio, teníamos más o menos trazados 3 años en nuestra cabeza sin ver a nuestra familia. Mm. Pero pues claro, ese año fue tan largo, un año, digamos, usted está en su casa, usted se le hace normal, A uno pero usted un año en otro lado empezando otro no, proceso y es pasan eterno. mil cosas, tal se enferma, tal le pasa esto, tal le pasa lo Se otro. muere Cuando el uno, usted se se muere el va, otro, pasa todo, como que todo se desordena, como que todo pasa. A mí en un año me pasaron un montón de cosas, ¿cierto, amor? Nos pasaron un montón de mil cosas cosas. que uno decía, o sea, que eso hacía que la estadía aquí fuera más difícil.